Señor Jesucristo. Él es el motivo. Nadie viene al Padre si no es por Él. Él es el motivo, siempre será. Y de eso se trata la reflexión de la palabra de hoy, una razón, un motivo y un propósito. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Esa es la razón. El motivo lo encontramos en Juan 14:6-7. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora lo conocéis y le habéis visto. El motivo siempre será nuestro Señor Jesucristo. Nunca debemos de perder eso de vista. Pero entonces ahora vamos al propósito. Y a mí me encanta porque hace unos días una hermana me hacía una pregunta: ¿qué se siente estar ahí? ¿Qué se siente que de repente tú estabas de este lado y de repente tú estás allá? Y me sonreí porque el Señor me estaba hablando precisamente de eso. Y te digo algo, te vas a sonreír porque el Señor hoy te va a hablar de eso también. Hoy quiero abordar la historia de nuestro Señor Jesucristo que tuvo con Pedro. ¿Sí? Y quiero que veas cómo nuestro Señor Jesucristo es el que enseña, es el que guía. Y en su caminar en este mundo fue estableciendo la manera de cómo cada uno de nosotros debía de hacer lo mismo. Dice Lucas 5 del 1 al 11. Este es el encuentro de Pedro con nuestro Señor. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Parecía un encuentro fortuito, como que de casualidad. Él aprovechó que estaba la barca, estaba la multitud, entonces se sube a la barca y se aparta de la orilla para que la gente no se esté acumulando ahí encima de él. Entonces, en la separación de esa orilla, pues la gente ya tiene un espacio y él podía predicar. Parece que es casualidad. Cuando terminó, en el 4 dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Te hago una pregunta: ¿por qué crees que Pedro le obedeció? Si Pedro era pescador y había estado toda la noche, había escuchado lo que el Señor ya había predicado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y ese es el impacto que tenemos siempre en un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Escuchamos de Él, hay algo en nuestro corazón que nos hace creer en Él, y de repente damos ese salto de fe. Y cuando vemos que el Señor hace algo, la verdad es que nos estremecemos, porque entonces vemos quiénes somos a través de Él, y nos da temor. Señor, es que yo soy pecador, es que si tú supieras, Él ya lo sabe. De hecho, por eso llegó a tu vida. Porque la pesca que habían hecho, dice el 9, por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y así mismo el de Jacobo, Juan y los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Hoy hay muchos pescadores, pero a lo mejor todavía no lo saben. Hay algunos que ya lo saben.
Pedro comienza a seguir a nuestro Señor Jesucristo. Se pega a Él, comienza a escucharlo, comienza a entender, comienza a decir, sí, yo voy a seguirte, deja todo. Y entonces Pedro, junto con Juan, son los dos discípulos más cercanos a Jesús. Si tú ves, por lo regular siempre en los evangelios, ellos están ahí cercanos a Maestro. Cuando tú estás cercano a quien te está enseñando, a veces suceden cosas, y en este caso hablando de nuestro Señor Jesucristo, nosotros queremos servirle por causa de que hemos entendido que llegó a nuestras vidas, nos ha perdonado, nos ha levantado. Entonces comenzamos a ser impetuosos, a hacer promesas que a lo mejor vienen a nuestro corazón, pero que no pensamos mucho. Y a veces cometemos faltas por causa de nuestras palabras, por nuestras acciones, y de alguna manera eso comienza a forjar nuestro caminar con Dios. Mira, el Señor me mostraba aquí, hay faltas que cometemos porque nadie está libre de caer, y hay faltas que hacemos. Hay faltas que son privadas, y esas faltas se arreglan en privado, ¿sí? No se tienen que sacar a la luz, es entre el Padre y el Hijo. Pero hay faltas que son públicas, y en el caso de Pedro tuvo una falta que todo el mundo se dio cuenta, y hasta la fecha de hecho es motivo de enseñanza. Pedro negó a nuestro Señor 3 veces, y lo negó ante el mundo. Pedro, el que estaba cercano a nuestro Señor Jesucristo. Dice Mateo 26:31, y voy a ir diciendo los versículos porque se va a saltar alguno. Entonces Jesús en el 31 les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Les estaba diciendo porque ya lo iban a ir a arrestar. Porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, o sea, todos se podrán escandalizar de ti, menos yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche antes de que el gallo cante me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Luego hasta nos encaminamos, ¿verdad? Sí, yo tampoco. Bueno, aún estaban en esto, y Pedro, yo creo que se le quedó eso de que ¿cómo que lo voy a negar 3 veces? Llegan los guardias, arrestan a nuestro Señor Jesucristo, y ¿qué crees que hace Pedro? Voy a demostrar que estoy diciendo la verdad. Y de repente, por mostrar que lo que dijo es así, en Mateo 26, del 52 al 54 sucede lo siguiente. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada, porque cuando lo iban a arrestar, Pedro saca la espada y le corta la oreja a uno de los guardias. Nuestro Señor Jesucristo toma la oreja y la vuelve a poner en su lugar, la pega en el guardia y le dice a Pedro: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Me encanta cómo el maestro sigue enseñando en cada situación, porque podemos encontrar muchas enseñanzas en cada frase que él dice. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? A mí me encanta porque aquí también nos enseñan: yo le pude haber pedido a mi Padre eso, y nada más de pensar lo que hubiera pasado con esas legiones, pero no se las pidió de forma obediente. Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Entonces sucede que Pedro niega al Señor 3 veces antes de que cante el gallo. Y entonces Pedro se siente mal, terrible, porque todo el mundo se dio cuenta. Pero tú estabas ahí, tú nos dijiste a todos, y mira lo que hiciste: negaste al Maestro. Aún así Pedro
un líder nato, porque a pesar de todo eso, todos lo seguían. Y dice Juan 21, 2, 22, cuando nuestro Señor resucita, ¿qué crees que hace? Va a buscar a Pedro, porque él sabe lo que está pasando. De hecho, se lo había anunciado, es que el diablo, Satanás, me ha querido zarandearte. Pero no te preocupes. Y dice en el versículo 2: estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. ¿Cuántos estaban? Había muchos. Había muchos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos, nosotros también. Él no les dijo: vámonos. No, también nosotros vamos contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca. Y entonces algo pareció así como un déjà vu, ¿verdad? Esto ya lo vivimos. Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, estamos hablando de Juan: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca y arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y aquí empezó a entrar en materia de lo que Dios me pide que hablar. Parecen eventos de una relación entre un maestro y un discípulo nada más, pero también tiene que ver el de un pastoreo. Es el buen pastor y una oveja. Y vamos a empezar a descubrir lo que hace un pastor como una oveja. Porque esta oveja de repente andaba un poco perdida y el buen pastor vino por ella. Hemos escuchado siempre: y el Señor dejó las 99 y vino por las que se habían perdido. Pero pensamos que es por las que no han conocido de la palabra. Pero muchas veces nosotros somos esa oveja. Y nuestro buen pastor siempre está pendiente. En el 10 dice: Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos la red no se rompió. Entonces el Señor les dijo: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntar: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Yo creo que todos los discípulos en su momento estaban, más que pensar en lo que pasó con Pedro, estaban pensando en ellos mismos. Híjoles, yo me fui a esconder. El único que estuvo ahí a los pies de la cruz fue Juan. Todos los demás estaban apartados. Y yo creo que todos estaban pensando eso: híjole, yo no estuve ahí. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio. ¿Me recuerdan? Y asimismo del pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Por qué crees que le hizo esa pregunta? Pedro siempre había tenido el afán de demostrar que él amaba a Jesús más que todos. Y mira, el Señor le hace la pregunta directamente: ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Y quiero que pongas atención a las diferencias. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas.
Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Pedro ahí entendió algo. Lo que yo te pueda decir, Señor, tú sabes si es cierto o no. La verdad es que en el Señor le podemos decir tantas cosas, pero solamente Él sabe lo que tú realmente piensas y sientes. Con Él no hay medias tintas, con Él no hay palabras, con Él hay hechos, hay convicción, hay fe. ¿Sí? Entonces Pedro le dice: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le vuelve a decir: apacienta mis ovejas. Y esto te lo digo porque primero me lo enseñó a mí, en el sentido de cuando me preguntaron, hoy va a tener la respuesta mi querida hermana. Le dijo de esta manera: de cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde tú querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender que con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. En esta última parte del Señor me hacía entender algo. Yo te he llamado y tú me has hecho de palabras, sí, pero un día tú ya no te vas a poder mover porque el tiempo va pasando y vas a creer en ese tiempo. Hoy te puedes seguir, sígueme. Y entonces entiendo de mucho esto, porque esta casa que hoy se está levantando para la gloria de Dios es con esa finalidad. Estamos los presentes ahorita, pero no en mucho tiempo quizás estaremos viendo otros lugares que se abren por causa de este lugar, porque serán enviados, porque serán, sí, a lo mejor tú ya eres oveja, dirás, pero probablemente vas a ser el pastor. Y esa es la intención, ese es el propósito. Ahora, en el versículo 15 entonces vemos que los corderos necesitan ser apacentados, mientras que en el versículo 16-17 nos muestra que las ovejas deben de ser pastoreadas y apacentadas. ¿Ya vieron las dos diferencias? Ok. Como pastor, pastorear viene de una palabra que significa atender, mantener, cuidar, gobernar, mandar, guardar, guiar. ¿Sí? Apacentar viene también de una palabra que significa alimentar y nutrir, y son cosas totalmente diferentes. Nuestro Señor Jesucristo hacía todo esto. Eso fue lo que hizo con Pedro. No lo dejó. No nada más le dijo: bueno, pues ahí te quedas ahí, nos vemos a ver qué aprendiste. Él regresó y lo volvió a alimentar. Y entonces le aterrizó lo que debería de hacer. Pero entonces yo soy oveja. Mira, el cordero es una oveja de menos de un año, ¿sí? Pero su juventud en lo espiritual no significa inmadurez espiritual, porque nuestro Señor le llama el Cordero de Dios. No es que él fuera maduro espiritualmente, no. Mateo 18:3 dice: y dijo: en verdad os digo que si no os convertís o hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y nosotros debemos de ser como ese tipo de ovejas, que no es que seamos inmaduros espiritualmente, pero que sí nosotros no seamos sencillos, seamos también inocentes ante la malicia. Hacernos como niños, eso significa. Primera de Corintios dice: hermanos, no seáis niños en la manera de pensar, más bien ser niños en la malicia, pero en la manera de pensar ser maduros. Entonces yo necesito entender lo siguiente: aún como oveja, yo necesito ser maduro en el
espiritualmente. Y para la malicia, totalmente cristiano. Pedro en su momento, había malicia en su corazón de decir, no, Señor, acá mira yo. Pero entonces lo fue aprendiendo. Y mira, me encanta, ¿no? Porque cuando Pedro lo entiende y lo envía, apacienta, pastorea, alimenta. En Hechos 2:14, en el 14 dice, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Y empieza a predicar todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, todo de lo que ellos fueron testigos, con autoridad, con fe, con la identidad que era ahora ser un pastor. En el 40 dice, y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el repartimiento del pan y en las oraciones, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esta casa se va a fundamentar en eso. La razón es Dios, su amor. El motivo es nuestro Señor Jesucristo y por eso es el nombre, camino con Jesús. El propósito, que tú y que yo seamos instruidos por el Espíritu Santo, a manera de ir madurando como ovejas cada día más, para un día ser enviados y hablar la palabra de Dios. Ese es el propósito, a eso fuimos enviados, esa es la gran comisión. Quizá tú podrías pensar, no, yo soy oveja del Señor, no pastor, pero es lo que llega a ser después una oveja. Ahora, no es ser obediente sin entendimiento, porque a veces confundimos ser obedientes por obedecer y a veces hasta cometemos cosas que van en contra de los principios de la palabra de Dios con tal de obedecer a un liderazgo. No es ser obediente sin entendimiento, es con el entendimiento de la palabra de Dios. No es ser sufrida como oveja. Es que si no sufro, entonces no estoy cerca de Dios. Es parte de nuestro crecimiento y hay algo que debemos entender. Las situaciones de la vida, los errores personales, las malas decisiones son las que muchas veces provocan ese campo de entrenamiento. Pero la palabra me enseña que Dios no mienta a nadie. Por lo tanto, nadie puede atreverse a ponerte, digámoslo en el mundo, lo dicen así, un 4 para ver cómo estás. Eso no es así. Entre más te alineas a la palabra de Dios, entre más estás en sus principios, guardando su palabra, déjame decirte, sí vendrán pruebas, pero siempre serán para crecimiento. No podemos ser sumisos sin entendimiento, porque puedo ser sumiso nada más diciendo, bueno, pues, para que vean que soy sumiso. Debemos de ser con entendimiento. El entendimiento te lleva a la convicción de realizar tu asignación. Te lo voy a repetir. El entendimiento te lleva a la convicción de realizar tu asignación. Entonces, voy a concluir con esto. ¿Por qué estás aquí? Por su amor. Simplemente por eso, por su amor. Él es la razón. ¿Cuál es el motivo que yo pueda accesar a ese amor? Mi Señor Jesús. Por eso siempre debe de estar en mi corazón, en mis pensamientos todo el tiempo. Todas las cosas que hago tienen que ver con Él. Su Espíritu Santo me llena. Platico con Él todo el tiempo. Es una relación, escuchábamos en la oración. Es intimidad con Él. No es ir haciendo o cumpliendo reglas. Es
¿Y cuál es el propósito? Que yo necesito aprender del maestro, de mi pastor, el pastor, el único pastor, el buen pastor. ¿Nosotros podemos hacer eso? Sí, claro, siempre y cuando estemos escuchando la voz del buen pastor. ¿Amén? Muy bien. Y por último, hazte una pregunta. ¿Te gustaría ser instruido? No por hombres, por Él. ¿Te gustaría cumplir el propósito de Dios en tu vida? ¿Ya fuiste instruido? ¿Qué crees que se necesita ahora? Caminamos pues con el Señor. Me gustaría que los chicos pasaran, por favor, aquí para cerrar esto. Pedro se equivocó delante de todos. Y yo creo que todos en algún momento hemos sido como Pedro. Y de repente hablamos de más, con tal de quedar bien con una persona, alguien a quien apreciamos, alguien a quien queremos, que piense que estamos en lo mismo. Pero cuando ya nos desenfocamos de quién es el motivo, es normal que eso pase. Con Jesús no necesitamos comprobar. Él sabe nuestro corazón, Él sabe dónde estamos parados. Y aun cuando nos equivocamos, Él no nos cierra la puerta, al contrario, está ahí para encontrarnos. Si tú en algún momento te has equivocado, tú crees que no eres digno de acercarte al trono de la gracia, déjame decirte que no es así. Por causa de que el amor de Dios es tan grande, tenemos ese camino abierto. El velo fue rasgado. La gracia de nuestro Señor Jesucristo está para cada uno de nosotros. Y lo maravilloso es que lo único que tienes que hacer es reconocer y arrepentirte de todo corazón. Pedirle al Señor, Padre, tú lo sabes todo. Tú sabes que me cuesta. Hay cosas que no puedo dejar. Necesito que me ayudes. Yo quiero dejar todas esas cosas, pero con mis propias fuerzas no puedo. Déjame, Señor, entonarte mis pensamientos y mi corazón todo el tiempo, para que cuando aún esté yo en la tentación de cometerlo, tenga mi amor por ti. Entonces, el verte, el recordarte, me va a impedir que yo vuelva a caer. Pero lo más hermoso, Señor, déjame recordar todo el tiempo que tenemos casa, que tú nos esperas, que el gozo de la salvación está para nosotros. Cierra tus ojos. Si quieres ponerte de pie. Y con tus propias palabras, dile al Señor, Padre, aquí estoy. Yo sé que hay un propósito por el cual voy a llegar a este lugar. Todas las cosas que han pasado, quizás no las conozcas,
Quizás no conozcas circunstancias ni situaciones, pero en su soberanía Dios movió todo el universo, todo lo que hay, y hoy tú y yo estamos en este lugar. Te maravillarías de conocer detalles. Podríamos hacer incluso hasta una película espectacular de esto, pero el propósito, la razón, el motivo es Él. Ora al Padre y pide: Padre, ven a mí. Hoy pongo en tus manos, Señor, todo lo que me han dejado, mis errores, mis fallas. Perdóname, Señor. Hoy me arrepiento, Señor, de haberme ofendido. Y quiero abrazar. Quiero sentir tu abrazo. Y quiero que hagas conmigo, Señor, según tu propósito. Ven a mi vida. Haz tu voluntad en mí. Déjame conocerte. Espíritu Santo, guíame, enséñame. Porque quiero caminar contigo el resto de mi vida. Para que algún día cuando estemos juntos allá, Señor, pueda yo decir: terminé la carrera, cumplí el propósito. Y hoy entiendo que todo lo que pasó, todo lo que viví, había un plan. Y tú lo tenías perfectamente en cuenta, en control, y lo llevaste a cabo. Padre, yo te doy gracias por esto y este momento. Te pido, Señor, que cada oración que ellos hayan pensado o hayan hablado suba ante mí a tu trono, Señor, y las tomes, Padre mío, para ti. Nos lleves a hacer tu voluntad. Cambia nuestros nombres y se haga siempre tu voluntad. Y los que quizás no supieron que orar, en un rato en la intimidad para hablar contigo, poner todas sus cargas en ti y decirle: bienvenido a este corazón, Señor, en tu nombre. Por él tengo mi vida aquí para hacer tu voluntad, para gloria, honra y honor tuya. En el nombre de Jesús te lo pedimos hoy y decimos todos: amén, amén y amén. ¿Por qué no le cantas este hermoso canto?
bendito Dios es impresionante, no tengo otra palabra. Y estamos contentos. Esta obra nace hace una semana y de repente ya el Señor nos movió para este lugar y me maravilla lo que hace Él. Siéntete en casa. Si no tienes un lugar donde estar, bienvenido a casa. Esta es tu casa y créeme que vamos a hacer lo posible, pero más que nada el Señor, con su presencia en este lugar, te vas a sentir en casa. Estamos para servirte, estamos también para poder ayudarte en lo que tú quieras, pero recuerda más que nada, está también Él para sustentarte. Y aquí podrás conocerlo, podrás caminar con Él. Queremos festejar contigo dándole gracias a Él y vamos a compartir los alimentos hoy, pero me gustaría pedirle a mi esposa que no sé si quiere decir algo. Quiero decir, porque la verdad es que sí dice la palabra que ya no somos dos, somos uno desde que nos unimos en matrimonio y bueno, pues este caminar es importante, caminar unidos juntos. Y cuando digo unidos juntos no es un pleonasmo, porque una cosa es estar unidos y otra cosa es caminar juntos, porque podemos estar unidos y caminar disparejos, y necesitamos caminar bien, al paso que marca Él. Amén. Bienvenidos, queridas hermanas. Gracias por estar con nosotros. Démosle un aplauso, por favor, a las personas que nos acompañan. Gracias, Clau, por acompañarnos. Por allá también hay alguien nuevecito que estoy viendo. ¿Cómo te llamas? Sí, Daniel. Bienvenido, Daniel. Siéntanse con la casa, por favor, y esperamos que nos acompañen a comer. Después unos 5 o 10 minutitos en lo que nos organizamos y comemos. Por aquí está también, es que ya conocemos a la hermanita, ¿verdad, hermanita? Ella es quien nos hace el favor de abrirnos y cerrarnos el salón. Démosle un aplauso, bienvenida. El maestro Raúl, ¿verdad? Sí. Yo le doy la manita nada más así, pero luego vamos a dar la bienvenida que hoy entonces regalen unos 10 minutitos, nos organizamos y nos sentamos a compartir los alimentos. ¿Les parece? Gracias por estar con nosotros. Ay, la pastora, venga. Porque yo estoy, le voy a decir a mi esposo para que nos venga. Está Carmelita, su mamá. Ella siempre ha estado con nosotros desde que hemos caminado en esta y no me podía. Nos conocemos, nos amamos, amén, y los bendecimos. Yo sé que mi esposo cuando esté aquí les va a dar una palabra, no sé, pero yo estoy muy contenta y vamos a darle, adelante, amén. Ellos han sido usados por el Señor precisamente para pastorearnos, y lo que de repente hemos podido aprender y poner en práctica, la verdad es que ellos han sido nuestros maestros en cada situación, y últimamente han sido de gran bendición para escuchar la voz del Señor. Muy bien, pues vamos a organizarnos. Si gustan quedarse sentaditos en su lugar mientras vemos qué hacemos, o si también se quieren a sumar a ser como parte de la casa, como una familia, adelante, ¿está bien? Por lo tanto, bueno, terminamos nuestro servicio en este instante, pero pasamos ahora con